take the sky from me. Bien, pues este es el seminario física de película contratación, ¿no? Bueno, pues este es... Muy bien, pues este es el seminario física de película 2023-24. Vais a ver las presentaciones que hicieron mis alumnos en las dos sesiones que acabamos de terminar. Bueno, yo ya lo he visto, ya ha terminado para mí, para vosotros acaba de empezar. Y puedo deciros que este año ha salido bastante bien. Ha habido bastantes pocos problemas, por lo menos en la primera sesión. Siempre teníamos ese problema, la gente llega con el portátil y no lo reconoce, hay fallos de todo tipo. En la primera sesión todo estupendo, en la segunda sesión, como veréis, ha habido algún fallillo. Pero no es malo tampoco porque los alumnos vienen aquí, entre otras cosas, a aprender qué es lo que pasa cuando estás en este lado. Y cuando haces una presentación, tienes que mostrar el currículum vitae, buscar un empleo, vender algo, cualquier cosa, tienen que saber manejarse en público, lo cual implica no solamente tener aquí un público que puede ser más o menos hostil, este no lo ha sido, otros pueden que lo sean, donde te van a evaluar, literalmente, porque aquí los alumnos se evalúan unos a otros, parte de la nota la pongo yo y parte se la ponen ellos. Ahí está el enlace para que ellos puedan votarse en un Google Docs. Y ha habido de todo, pero por lo general ha salido bastante bien. Todos tenían preparado el plan B, el que no le funcionaba el ordenador tenía el pendrive y más o menos pues hemos salido bastante bien. Estoy bastante satisfecho de esta vez. Han aprendido cosas también sobre cómo hacer presentaciones aquí. La mayoría ha usado PowerPoint y similares. Ha habido algunos que lo han grabado todo en audio, en vídeo. De manera que cuando dais al vídeo se reproduce el vídeo y va saliendo todo. Perfecto. Otra gente ha cogido el PowerPoint o el LibreOffice, algunos le dan problemas, otros no, y ya he aprovechado para irles diciendo detalles en los que mucha gente que hace presentaciones no se da cuenta. Por ejemplo, ponen un tipo de letra pequeña, las ecuaciones son pequeñitas, tú tienes el portátil aquí, lo estás viendo, en primera fila está bien, pero la gente del fondo no lo ve. Así que les he enseñado también a que hagan las cosas grandes, que se vean bien, que sobre el tipo de letra más que falte. Que no usen el Comic Sans. Alguien usó Comic Sans como tipo de letra, bueno, lo que les he dicho no es muy serio. En ciencia se usa para, digamos, descubrimiento de la talla de, hemos descubierto el bosón de Higgs, que es un poquito más. Son pequeños detalles. Está bien que aprendan y aquí es un buen sitio para aprender. También el principio fundamental de toda presentación pública. Si algo va a salir mal, saldrá mal. Uno de los problemas que han tenido siempre es que vienen con su portátil y no tienen el adaptador del cable este que tenemos nosotros aquí en el proyector, que es un poquillo antiguo, va muy bien, pero esto no es HDMI ni nada por el estilo. Así que, ¿cuál es la solución? Adaptadores y más adaptadores. Aquí tengo uno para enchufarlo con el USB-C y este para HDMI. Así que con esto ha ido la mayoría de las veces bastante bien. Si queréis hacerlo, os recomiendo que tengáis vuestros cables preparados por si las moscas. También el sonido. He puesto como grabador de audio, no, como grabador de vídeo, el móvil mío. Los móviles son fantásticos, tienen todo tipo de calidad y con eso te sobra, pero si tienes el móvil a varios metros no se oye bien. La solución que le he dado yo, pues este par de micrófonos, que este va aquí y el otro va unido al ordenador, al móvil, al sistema que esté usando para grabar. Con lo cual el sonido se nota mucho. Si veis física película de hace algunos años, lo comparáis con lo de ahora, veis una gran diferencia en el audio. No es que tengáis que hacerlo si queréis hacer esto, pero siempre viene bien ir mejorando un poquito. Y básicamente ya está, se han ido bastante contentos. Yo siempre les digo que al principio uno viene aquí con mucho miedo, se van a reír de mí, qué vergüenza y tal. Nada, al final no hay manera de echarlo. Al final el problema es que tú le das 5 minutos, nada, y te cogen 5, 10, 15, te da cosa cortarlo. Pero bueno, al final han sobrado unos cuantos minutos, la cosa ha ido bien, de manera que yo ya me callo, dejo pasar a mis alumnos y que lo paséis bien. Y ya se acabó. Buenos días, somos Miguel Hernández, Inés Parra y Iván Valverde y vamos a poner el trabajo de física teórica. Bueno, el primer ejemplo, que es el mío, es de Rambo disparando un M60.
se le ve a Rambo cogiendo una ametralladora M60 con una mano, en la otra mano las balas, durante aproximadamente 60 segundos, 30 que diga. La masa del arma, de esta arma, la hemos buscado, son 10 kilos cargadas, ya que las balas pesan 2,5 kilos y la arma 7,5 kilos. Y bueno, se puede calcular la fuerza media que recibe, que tiene que hacer Rambo para sujetarla y dispararla durante esos 30 segundos. Para eso hemos calculado el impulso mecánico de Rambo, que es igual a delta del momento lineal de Rambo, que es igual a menos, bueno, aquí falta una P, el menos momento lineal de la bala. La velocidad a la que sale la bala la hemos buscado también, que son 948 metros por segundo. Y con estos datos podemos saber que el impulso mecánico de Rambo es igual a la fuerza por el tiempo y el momento lineal de la bala es la masa de la bala por la velocidad que sale la bala. Y con esta igualdad, pues igualamos las dos, tenemos el impulso mecánico de Rambo y nos sale que la fuerza es igual a la masa de la bala por la velocidad que sale de la bala partido el tiempo, que son 30 segundos, que es lo que tarda en disparar. Y sale unos 79 minutos. Que pasado kilos son unos 8 kilos que tiene que soportar, más la masa del arma, pues sale unos 18 kilos. Y teniendo en cuenta que es Rambo, unos 18 kilos en 30 segundos, pues le hemos puesto física web. Bueno, mi ejemplo va sobre Tom Cruise de Misión Imposible, que va exacta a 2018. Para tomar las medidas de las distancias, lo que hemos hecho es sabemos que la altura de Tom Cruise es 1,70. Hemos medido que con una regla los centímetros que equivalían Tom Cruise ahí, porque está en el mismo plano. Entonces hemos hecho una regla de 3 y luego hemos sacado una línea perpendicular que con esa misma regla de 3 hemos tenido que nos sale 1,6 metros de altura y 7,6, no, 1,16 metros de altura y 7,6 de edificio ahora. Lo que hemos hecho es comprobar el tiempo que tendría que dar mediante la ecuación de la altura igual a la velocidad de I por el tiempo más un medio de g al cuadrado, calcular el tiempo que tendría que saltar, que tardaría Tom Cruise saltar esa altura y compararla con el tiempo de la película. Más o menos en la película sería 0,5, medio segundo. Tratar de saltar y despejando la ecuación, también hemos tenido en cuenta que el ángulo de va a saltar Tom Cruise es de 0 grados, o sea que salta para adelante. Y hemos sacado un tiempo de 0,1 con 48 segundos. Y también para calcular la velocidad que lleva Tom Cruise, hemos con esta ecuación que la distancia es igual a la velocidad inicial, o sea, con la que iba de X por el tiempo, hemos tenido que va a 15,63 metros por segundo. Y pasándola a kilómetros por hora es 56,37 kilómetros por hora. La velocidad que va a llegar. La hemos considerado una. Yo voy a poner esta escena aquí de Spiderman parando un tren y casi que va a decir que no.
Pues primero para esta escena vamos a intentar calcular la fuerza que está soportando el Spiderman al parar el tren y la velocidad, la distancia en la que necesita para parar ese tren. Y para eso primero tenemos que sacar cuánto pesa el tren, bueno, mejor dicho, cuál es la masa del tren. Buscando en internet hemos encontrado que un coche de metro de Nueva York pesa unas 84 toneladas y en la escena se ve que el tren este lleva 6 coches, pues son 204 toneladas. Y además estamos considerando que el coche, que cada coche va lleno por su máxima capacidad, que son 230 personas. Una persona media en Estados Unidos pesa 80 kilos, por lo que las personas pesan 124, casi 125 toneladas. Total, que el tren pesa 329 toneladas y buscando en internet hemos encontrado que la velocidad máxima de los trenes en el metro de Nueva York son de 90 km. Tarda unos 50 segundos en frenar y además sabemos que como al final de la cena ha frenado el tren, pues la velocidad final es cero. Haciendo eso, haciendo las cuentas, sabiendo que un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos calcular la aceleración, la variación de velocidad entre el tiempo. Eso nos da una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Con eso podemos calcular la fuerza que está soportando el Spiderman, que es fuerza igual a masa por aceleración, y nos da una fuerza de 164.400 newtons, que son el equivalente a unas 17.000 toneladas de peso más o menos. Y eso, poniéndolo en términos tangibles, pues son el peso más o menos de 1,5 torres Eiffel, por lo que pesarían 5.600 chihuahuas haciendo peso sobre y también tenemos la aceleración, entonces podemos calcular la distancia que da la frenar. Usando la ecuación nos da una distancia de 625 metros. Si eso lo ponemos saliendo de aquí por aquí, en paralelo de camino de ronda, sería una distancia de 625 metros, que es más o menos lo que hay aquí, hasta el parque García Lorca. Y eso sería todo. Buenos días, mi nombre es José, ¿vale? Vamos a poner la película de Spiderman Amazing 2, ¿vale? Pues este sería el índice, ¿vale? Primero voy a hacer una presentación de la película y tal, y un vídeo. Luego vamos a hacer el análisis de fuerza, los cálculos que hemos empleado para el análisis de este trabajo. Y por último vamos a poner unos ejemplos que son diferentes a esta situación. Bueno. No se escucha bien. La idea de este trabajo es estudiar por qué, bueno, primero, en principio, si muere o no, que es evidente que sí. Y luego, que por qué ha muerto, que eso ya... Qué chulo esto es. Bueno, pues soy Karina y voy a enseñaros un poco cómo he hecho un análisis de fuerza. A ver, como veis, la escena es caída libre, pero consta de tres partes fundamentales. La primera es donde está el cuerpo, pues, cayéndose, porque se ha soltado la chiquilla, y la única fuerza que podéis ver ahí es el peso, ¿no? Además, la aceleración que lleva el cuerpo es, pues, ya está, la menor gravedad. Aquí no hay mucho que decir. La siguiente parte sería cuando ya la telaraña atrapa el cuerpo y como podéis ver sigue cayendo porque la fuerza que está, bueno, FS es fuerza de Spiderman, ¿vale? No tenemos otra forma de ponerlo. Pero básicamente cuando justo atrapa la telaraña al cuerpo
no está haciendo la suficiente fuerza como para frenar la caída del cuerpo, pero sí que es verdad que ya está ralentizando un poquito. No sé si me veis. Ahí he puesto pues, que la fuerza de Spiderman sigue siendo menor que el peso, por eso el cuerpo pues, sigue cayendo todo a compás. Vale, a ver. En la escena. La línea esta explica un poquito qué es lo que ha pasado si el cuerpo se hubiera quedado por aquí arriba o se hubiera quedado por allá abajo. Creo que se puede ver que se ha quedado un poco por debajo. En la parte de arriba es justo donde se hubiera quedado si la fuerza de Spiderman hubiera sido igual al peso de la chiquilla. No se hubiera hecho daño, pero no se hubiera muerto del todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ha seguido el cuerpo cayendo para abajo? Sí que es verdad que ha parado la aceleración esa que va aumentando en la caída hacia abajo, pero ¿qué es lo que pasa? Parar la aceleración, o sea, dejar de que crezca no significa que el cuerpo ya no tiene velocidad. El cuerpo lleva una velocidad y por ende, por mucho que la atrape, no ha hecho la fuerza suficiente en ese momento para que el cuerpo se parase del todo. Entonces, lo que ha pasado es que una parte del cuerpo se ha quedado pegado a la telaraña y la otra parte, como se con velocidad, ha hecho como un poco así. Entonces, ahí he puesto una representación gráfica un poco de lo que le ha pasado y respondiendo a la pregunta de si la columna se hubiera quebrado o no, sí. Esto dejo con los cálculos. Vale, he intentado simplificar un poquito los cálculos, no dividiéndolo en tantas escenas, sino simplemente bueno, lo que he hecho ha sido intentar saber más o menos, intentar poner unos datos para empezar a hacer los cálculos, que sería el supuesto de una altura de 50 metros. Bueno, la verdad ya sabemos que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Al ser una caída libre que pues, se está sosteniendo antes de caer, su velocidad inicial sería 0 metros por segundo, o sea, 100 metros por hora. Y hemos buscado la masa de las características de Wurlitzer en esta película, que serían unos 63 kilogramos. En este caso, primero hemos calculado el tiempo que tarda en caer, que ha sido con la fórmula de la caída libre, que sería la de I igual. Que sería igual a I inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio. Creo que no se ve. Sí, porque es chiquitillo, sí. Así es. A partir de esta fórmula, siendo la I inicial los 50 metros, luego la I final, que va a ser 0, o suponiendo 0, no llega a tocar el suelo en la cena, pero para suponerlo sería 0. Luego la velocidad inicial, que también es 0, con lo cual con el tiempo también se iría. Y el cálculo que nos faltaría sería calcular el tiempo que tarda en caer, que en este caso como la escena está en cámara lenta, pues no se aprecia bien, pero bueno, el tiempo sería igual a la raíz cuadrada de la inicial partido por medio de la gravedad. Quedaría un tiempo que tarda en caer de 3,19 segundos. En este caso, pues, como la escena está en cámara lenta, parece que tarda mucho más tiempo en caer, pero la caída física es instantánea. Luego, para calcular la velocidad que tiene, justamente la velocidad final que lleva cuando el Spiderman la va a atrapar, la hemos calculado con otra forma distinta, que sería la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, que el tiempo ya lo hemos calculado antes, la aceleración era de la gravedad. Y luego la velocidad inicial la C, por lo cual que la velocidad final sería 31,262 metros segundo. Una velocidad enorme, para que os ponga un poquito más de la cabeza.
112,54 kilómetros por hora. Rapidísimo. Una vez que tenemos ya la velocidad a la que va web, simplemente vamos a hacer un cálculo de la aceleración que tendría que hacer Spiderman para hacer frenada, que sería básicamente haciendo que no hemos hecho pues, la variación de la velocidad, en este caso, como Spiderman la haciendo de una manera que es instantánea, sería como está puesto ahí, que sería aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial en este caso la aceleración nos saldría de 156,31 metros. Esta es la aceleración contraria a la velocidad que lleva Wayne, que tendría que hacer encima para poder tocarla. Y ya con la segunda ley de Newton, pues igual masa por aceleración, nos diría que la fuerza que tiene que hacer el kilogramo para poder tirarla tiene que ser igual a los 63 kilogramos que pesa Wayne por la aceleración que hemos calculado. Que nos saldría que la fuerza que tiene que hacer el kilogramo es igual a 9.847,53 newton. Una fuerza bestial, lo cual, pues, básicamente a la hora de electrificar la caída de Wayne, sobre todo teniendo en cuenta que la coge no menos de la mitad de su cuerpo, estas dos partes, la cabeza y las piernas seguirían yendo hacia abajo, provocando pues, que se le falta la caída. Con lo cual, pues, cuesta así un poco la idea de la caída, un poco por ideas matemáticas con leyes de la física, pues se puede confirmar que sí, sería algo parecido a eso. Vale, ahora yo voy a presentar dos situaciones que tienen que ver con la película. La primera situación es el caso de una colchoneta elástica que utilizan los bomberos y la otra situación es el caso de un iPad. Vale, pues aquí en todas las situaciones se favorece una desaceleración, por lo que es lo mismo, una aceleración destinada, cuando un cuerpo está en caída libre. En la primera situación, en la de la colchoneta, cuando supongamos que un cuerpo está en caída libre, ¿vale? Y entonces, cuando el cuerpo o el objeto sopla contra la colchoneta, va a producir una desaceleración y también va a reducir el impacto del cuerpo. Y por lo tanto, si ponemos el ejemplo en el caso de la película, por ejemplo de Wayne, si cayese desde, por ejemplo, de un edificio a la colchoneta, pues su aceleración disminuye y se puede producir una desaceleración. Y luego, en el caso del airbag, que también es muy común, pues ahí, en este caso, el cuerpo está en movimiento. Y para evitar que la mitad del cuerpo que no está agarrado, el cinturón salga volando por el picado. O sea, se utiliza para frenar el impacto y evitar que la persona salga volando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, somos Adrián Martí Aguilar, Daniel Villegas y José Miguel Rodríguez. Y bueno, como ya han hecho mis compañeros, vamos a ver cómo representan la física algunas películas, en este caso Spiderman, ya que podemos ver a veces que se explica de una manera realista y otras veces pues, no somos muy realistas. Esa era la diapositiva que tenía que haber pasado en el que había presentado.
Dale escape. Vale. Que no, Escape tampoco vale. ¿Le ha asustado? Toma. Aunque haya un problema, vamos a ver, habéis visto el clip. Entonces, aquí hemos podido ver una física de la lista y voy a explicar la portada. Como hemos podido ver, ahí pues, hemos visto una plataforma girando. Y al final, pues al tocar la cola de la araña, hemos podido ver que se ha metido una fuerza elástica, ya que la cola de la araña ha hecho un movimiento de un muelle. Es decir, fuerza potencial elástica. Que si recordamos, sabemos que es la energía almacenada que resulta aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. Al final del clip podemos ver cómo se oprime una fuerza sobre la telaraña, por tanto, este se deforma durante unos segundos y vuelve a su posición normal, evidentemente como un muelle. Tomando referencia como la fórmula de la energía potencial elástica, que puede ver ahí, un medio de K, la constante elasticidad de los muelles, por X, que es la longitud de prolongación o de alargamiento del muelle al cuadrado, podemos hallar la energía que se oprime sobre este muelle. Poniendo como datos, ya que no, ¿verdad? No podemos saber los datos exactos, tomando como longitud del muelle X 5 centímetros aproximadamente, que es más o menos la distancia cercana que se puede ver, y su constante de elasticidad como 300 newton por metro, ya que va variando en muchos muelles, pero en muelles pequeños suele ser la común, digamos así. Vemos que su energía potencial elástica es de 0,375 julios, una energía bastante pequeña para realizarla con mano y evidentemente es posible. Y si lo vamos a términos de fuerza, vemos que hay una fuerza elástica que es la constante del muelle por el alargamiento, y vemos que se da unos 15 newtons de fuerza, alguna fuerza clarista, ya que podemos realizar hasta como 300 o 400 newtons de fuerza. Bien, nuestro amigo Spiderman le ha dado por tirarse al vacío por algún motivo que comprendemos más tarde. ¿Vale? Este clip se usa en dos escenas, así que solamente vamos a tomar cuando lanza su telaraña. ¿Ok? Ahí vamos. ¡Pero por qué no! Ahí vamos. Cuando lanza su telaraña. ¿Ok? No está en la... ¿Está puesto al revés? Vale, tengo que guiar al revés. Ok, ¿qué pasa? Spiderman ha estado cayendo durante un tiempo, el tiempo son unos 8 segundos, ha estado cayendo desde el segundo 29 hasta el segundo 37, se calcula fácil el delta de tiempo. Es verdad que no aparece en pantalla el momento en el que impacta sobre este objeto, esta viga, pero creo que a cualquier persona racional le parece lógico que el impacto ha sido poco elástico, porque si no, Spiderman habría sido disparado hacia una parte y no. Tomamos que la elasticidad del impacto ha sido nula para simplificar los cálculos y podemos ver entonces que nuestro amigo Spiderman ha incumplido un par de leyes. Lo primero, si ha estado bajando durante 8 segundos a la aceleración de la gravedad, podemos sacar por esta bonita ecuación de aquí, h es igual a la componente en el eje y solamente es la aceleración de la gravedad. ¿Vale? Multiplicada por el delta de t elevado al cuadrado partido 2. ¿No? Despejamos, sacamos de la altura
que es de unos 313,6 metros, y con la ecuación de la energía potencial descubrimos que nuestro amigo Spiderman se ha comido 206.000 julios de energía de impacto, lo que es aproximadamente 0,6 kilos de TNT, o de forma más divertida, podríamos calcularlo con la ecuación de la fuerza de impacto. La fuerza de impacto es igual a la masa por la aceleración de impacto. La aceleración de impacto es la aceleración negativa que ha sufrido el cuerpo para dejar de moverse, como han explicado nuestros amigos con la segunda parte de esta película. Así que la aceleración de impacto se puede definir fácilmente como menos la velocidad en el momento del impacto entre el delta de t en el momento de amortiguamiento. El momento de amortiguamiento no lo sabemos y por eso no hemos usado esta fórmula, porque no aparece en la cámara. La viga no está doblada, a Spiderman no le ha pasado nada, la fuerza ha desaparecido o el calor específico de la viga, del aire y del traje de Spiderman era tan absurdamente alto que simplemente no se han calentado por la energía térmica que se desprende del impacto y no ha habido ningún problema. Por cierto, la viga también ha aparecido de la nada, en la vista aérea ni siquiera aparece, así que supongo que en este universo también los objetos aparecen de forma espontánea, cosa que no ocurre en el nuestro, así que o estamos en el universo o esto está muy mal hecho, básicamente. Que no ha venido, me da vuelta a mitad. Bueno, soy Daniel y ahora vamos a proceder a analizar todas las escenas que ocurren en el instituto, una de las escenas más memorables de Amazing Spider-Man por sus efectos especiales, aunque también podemos presenciar dos tipos de física, una buena y otra mala. Para empezar, vamos a analizar esta escena. Vemos como Spider-Man, para salvar a Gwen de Lagarto, la lanza por la ventana y le lanza una telaraña de tal forma que amortigua la caída de Gwen para que salga ilesa. Si hacemos un cálculo más o menos aproximado, vemos que Gwen, al salir de la ventana... Bueno, seguimos hablando. Se aleja aproximadamente como unos 4 veces su cuerpo. Y si analizamos la altura de la actriz, que es Emma Stone, que es de 1,67, más o menos tomamos que la longitud en la que pasa de la ventana hacia justo el momento en el que impacto de la telaraña es de unos 7,5 metros, ¿no? Por tanto, tras ver la escena vemos que ocurre un movimiento pendular, por lo que tenemos que tomar en cuenta diferentes factores. Esta ecuación está mal, en postproducción la vamos a arreglar. Primero tenemos que tomar en cuenta la fuerza peso, la cual todos sabemos, masa por gravedad. Y luego tenemos que tomar en cuenta la fuerza de tensión. Por tanto, como vemos que la fuerza de tensión. Si analizamos las dos fuerzas, vemos que ambas fuerzas se anulan. Por tanto, nos queda una ecuación que, como ha dicho nuestro compañero Terrone, debido a que hemos despejado mal, nos queda que la fuerza está relacionada con la gravedad y el seno del ángulo que forma el péndulo. El movimiento de un péndulo va cambiando de dirección de positiva a negativa y va a mantener el movimiento continuo, pero tenemos que también tomar factores de fuerza externa, como el caso del rozamiento, que va a ir frenando lentamente a Gwen. Si tomando en cuenta ciertos factores, podemos asumir que esta escena es de física buena, y de hecho lo podemos ver en ejemplos prácticos, como puede ser el puente, una práctica que realizan las personas habitualmente. Pasamos de escena y vemos justo la escena. Vale, es la misma escena de antes,
tiene una telaraña. Esa telaraña no va recta, principalmente porque no es luz. No es algo que no tenga masa. Está sujeto a una interacción que se conoce como campo gravitatorio, que todos conocemos. ¿Vale? Y de hecho, calcula bastante mal la telaraña y la tira mal. Falla el tiro y lo debería haber notado, pero... Guión. El movimiento de este objeto, si lo tomamos con una masa puntual que no está sujeto al rozamiento con el aire, para facilitar un poquito los cálculos, porque no sabemos cuál es el rozamiento de una telaraña con el aire, podemos suponer que se descompone en dos módulos bastante fáciles, x e y, siendo x representado por la velocidad inicial que tenga, por el coseno del ángulo de lanzamiento, porque lo ha lanzado en un cierto ángulo, por esta velocidad viene de una fuerza que le ha imprimido una aceleración que ya se ha dejado de dar, así que podemos ignorar la aceleración de la fuerza que ya no ocurre. En el eje Y tenemos lo mismo, la velocidad inicial que le han imprimido por el seno esta vez, trigonometría básica, menos otra fuerza que está actuando, la gravedad, por el tiempo elevado al cuadrado partido por 2. Esto es un tiro parabólico, lo hemos hecho en clase 1000 veces, así que no os tendría que resultar muy complicado el despeje, que te dice que la velocidad en el eje X será igual a la velocidad inicial por el coseno de bla bla bla, y la velocidad en el eje Y será igual a la velocidad inicial por el seno de θ menos la gravedad por el tiempo, por definición de velocidad, que es la derivada del espacio o la integral de la aceleración. ¿Vale? Con respecto al tiempo, por supuesto. En este caso, se han seguido las leyes de la física, la telaraña no ha ido en línea recta de forma totalmente aleatoria e incluso ha fallado Spiderman, algo que no suele pasar en toda la película, así que por eso. Esta escena es especial porque he visto a dos compañeros, así que van a contar un poquito. Bueno, hemos podido ver La siguiente es la obra de Dani. Perdona, ¿cuántos ejemplos más quedan? Otro. Lo digo porque estos 5 minutos se están haciendo muy largos. ¿Cómo? Son 2 ejemplos cada uno. Creo que vamos a dejarlo ya porque los demás también necesitan tiempo para exponer, de manera que muchas gracias por Entonces vamos a hablar de 3 leyes físicas, por así decirlo, con sus películas distintas. ¿Parece a mí? Para saber si esta situación se puede dar. Entonces, para calcular la altura, sabemos el tiempo de la película que se nos va a dar y suponemos que la altura de la malla está más o menos a 2 metros. Entonces, con las ecuaciones de movimiento rectilíneo o uniformemente acelerado, que son las de caída libre, podemos hacerlo o bien a partir de la posición, que sería despejar esta fórmula, y entonces nos da que la posición es menos 153,8 porque suponemos que esta posición es 0, entonces todo va a ser negativo, aunque luego lo pongamos en positivo, o también lo podemos hacer a partir de la velocidad sin utilizar el tiempo. Entonces tenemos que calcular primero la velocidad que lleva y una vez que calculamos la velocidad, pues ya deberíamos de hacer la variación de la posición. Y una vez tenemos la variación de la posición, como nos hemos calculado la posición que llega hacia el suelo, pues entonces simplemente tenemos que restar la altura que está dando. Vale, y ahora, para saber si esto se puede dar o no, calculamos la desaceleración que ha sufrido la protagonista al caer en la malla y remontar. Entonces vamos a utilizar la ecuación de la velocidad y sabemos el tiempo y la altura de la malla.
Entonces, utilizamos la velocidad inicial, la que lleva en el momento en el que está cayendo, que es la que hemos calculado previamente, y la velocidad final va a ser 0. Entonces, la variación de la malla va a ser 1,5 porque suponemos que lo que se ensancha la malla van a ser metros. Entonces, al calcularlo y despejarlo de la fórmula, la aceleración nos da 1006,13 metros por segundo y eso no se puede, en es algo ficticio, porque la máxima desaceleración que soporta el ser humano es 453,22 metros por segundo. Vale, mi ejemplo de película va a tratar sobre óptica geométrica. En este caso es un espejo. Los espejos actualmente no se pueden hacer de manera que se pueda representar perfectamente la realidad frente al espejo, con lo cual muchas veces tienen curvaturas. Tenemos espejos cóncavos y espejos convexos. Este tipo es un espejo convexo. Esto lo que hace es que se provoca por la distorsión de barril que los extremos del espejo como que se hacen hacia atrás. Entonces, hace que se minimice y hace que la parte central no se mueva, pero hace que se hace como si fuese más grande. Aquí lo que he hecho es un esquema de cómo sería básicamente representado en un dibujo un espejo convexo. Aquí tenemos lo que sería el objeto, entonces tenemos aquí una distancia desde el espejo hasta el objeto. Aquí tenemos la representación de la imagen y esto sería la distancia focal. Todos los espejos tienen una distancia focal que tiene que ver con el espejo. Los cálculos básicamente es empleando la fórmula de los espejos. Yo he empleado esta fórmula para sacar de aquí la distancia que habría a la imagen y esta fórmula también es para ver la altura que tendría la imagen real. Tenemos sacado de internet más o menos una medida de la distancia focal de un espejo convexo, la distancia interpersonal más o menos que puede haber entre el chico de la imagen y el espejo del astronauta y más o menos la altura que puede tener es el ancho que puede tener un espejo. Esto lo traducimos al lenguaje para utilizar la fórmula, que se nos va a quedar la distancia focal, es la distancia entre el objeto y el espejo, y luego la altura de lo que es el ancho del espejo. Y así ya nada, despejamos, sacamos que la distancia la que normalmente se representa o la que parecería es 59,34 centímetros, que es menor a la distancia a la que supuestamente está el objeto real, y luego el aumento en el que se vería la imagen, que es unos 19,79. Vale, pues en esta parte mi compañero Pablo y yo vamos a explicar el fenómeno de gravitación. Vale, lo que acabáis de ver es una escena de una película muy conocida que es Interestelar. Y aquí, vale. Bueno, básicamente aquí en la escena lo que pasa es que la nave está siendo atraída por el agujero negro hacia su horizonte de sucesos. Pásame la esta, que está el plugin. Pásame la esta, que está el plugin. Vale. El micrófono. Bueno. Pues a lo que voy diciendo, en la escena la nave está siendo atraída por el agujero negro hacia su horizonte de sucesos, que es toda esta parte. Bien, ¿cómo sabemos qué fuerza, con qué fuerza está atrayendo a la nave? Pues tenemos la fórmula de gravitación universal, que está ahí puesta. Tenemos nuestra constante de gravitación, la masa del objeto 1 y el objeto 2, que es nuestra nave espacial y nuestro agujero negro, y la distancia que separa a todos. Bien. Antes, para hablar de gravitación, tenemos que definir qué es la gravedad, antes de poner más todos los cálculos. Básicamente, la gravedad es, como dice la definición, un fenómeno natural por el cual dos objetos y campos de materia dotados de masa o energía están atraídos entre sí, notándose sobre todo esto en procesos estelares. Bien. Sabemos que la nave tiene una masa casi despreciable dentro del agujero negro.
pero poco a poco el agujero negro atrae a la nave y se acerca peligrosamente hasta el horizonte de sucesos. Que el horizonte de sucesos es la superficie esférica que rodea un agujero negro, donde coincide que la velocidad de escape es igual que la velocidad de la luz, por lo que sería casi imposible escapar. Vale. Aquí os he puesto un pequeño croquis hecho por mí de cómo sería el proceso. La nave intentando escapar de la atracción del agujero negro, que da la fuerza de la nave. Y en la película lo que pasa es que el protagonista Cooper se lanza haciendo que la nave pese menos, se lanza al agujero negro para que la nave pueda escapar. Vale. Pues haciendo nuestros cálculos y nuestras suposiciones, vamos a hacer la masa de nuestra nave como la de un cohete, 2000 toneladas, bastante pesada. Después, la masa de nuestro agujero negro será más o menos, el supuesto, será la de nuestro Sol, que son 1,99 por 10 elevado a 30 kilogramos. Y después, supondremos la distancia, que ahora esto lo hará mi compañero Pablo, lo que hará será calcular la distancia que tiene el horizonte de suceso, que es la zona en la que si entra la nave no hay forma de escape de la atracción del agujero negro, que ya lo hará. Y bueno, saldrá este resultado, 2,95 por 10 elevado a 3 kilómetros, 295.000 kilómetros, no, 2.950 kilómetros, será el radio. Aplicando todo esto a la fuerza de gravitación, nos saldrá este valor, descomunal, enorme. Comparado con la atracción que tiene la Tierra, que es de 9,8 metros por segundo, haciendo unos despejes, pasando toda la aceleración, sale todavía más descomunal. Por lo tanto, la conclusión la daré ahora. Ahora vamos a calcular el radio del horizonte de sucesos con esta fórmula, donde M presenta la masa total del agujero negro, que hemos asumido el dato de internet, G la constante de gravitación universal y C la constante de la velocidad de la luz. Calculamos el valor, nos da el valor que he hecho antes de datos. Y ahora sabemos el radio de acción del horizonte de suceso y la fuerza de atracción del agujero negro, por lo que ya puede calcular la distancia mínima a la que no puede acercarse al agujero negro si no quiere ser absorbido por él. Y como curiosidad, al final de la peli escapan apoyándose utilizando la fuerza centrípeta del agujero negro y para impulsarse y escapar del agujero negro. Una cosa antes de acabar, todos estos cálculos son suposiciones, porque cuando la física empieza a meterse en el tema de los agujeros negros, pues empieza a distorsionarse y empieza a dar valores que no son verdaderos. En física teórica sí funcionarían, pero en la realidad no. Y ya está. Yo soy Guillermo, Carlos, Daniel y Carmen, y bueno, pues os vamos a poner dos casos de física de película, que el primero va a ser una escena de Voice, vamos a hacer las suposiciones que hemos tomado para hacer los cálculos, y luego más tarde, pues para variar, pues hemos cogido una película de Spider-Man también, como se ha repetido un poco, pues, y lo mismo, pues los cálculos y la bibliografía donde hemos sacado los datos. Nos dejamos el vídeo. La escena que hemos visto son básicamente una carrera. Las suposiciones que hemos tomado son que el movimiento durante todo el recorrido es constante porque se ve que hay un momento de aceleración, pero como no podemos determinar una distancia y
y tampoco un tiempo, y es durante tan poco tiempo vamos a eliminar. La longitud total la hemos tomado de las medidas oficiales de un circuito olímpico, que son en total 400 metros, y la forma de la pista la hemos separado en un rectángulo y un círculo. Se puede dividir a su vez en dos círculos. Vale. Falta una diapositiva, pero los datos que salen en esa diapositiva es que esto de aquí, o sea, la línea recta entre los dos semicírculos es de 84 metros, si no me equivoco aproximadamente. El radio de este semicírculo del círculo sería de 36,5 metros y la longitud total serían 400 metros. Lo primero que hacemos es calcular la longitud del perímetro del círculo, que es la distancia que recorre, que sería 2πr, y para esta parte del círculo sería la mitad, es decir, 114,67 metros. Luego, la distancia que recorre en la recta serían esos 82 metros multiplicado por 2, y tendríamos que en total la distancia total son aproximadamente 402 metros, por lo tanto las distancias calculadas están bien. Y como tomamos una velocidad uniforme constante, lo que hicimos fue una regla de 3, porque en la escena anterior se ve un cartelito. Vale, el tiempo total que tarda en recorrer el circuito es de 1,078 segundos. Como tarda en recorrer los 400 metros, pues los 168 metros de la recta, ¿vale? Tarda en recorrerlo 0,45 segundos. Por otro lado, la velocidad que tarda en recorrer la circunferencia sería 1,078, y la hacemos la regla de 3, 400 metros, serían 229,34 metros de la circunferencia. Con eso sacaríamos el periodo, que sería 0,61 segundos en recorrer la circunferencia. Vale. A partir de ahí, teniendo el periodo, podemos calcular la velocidad angular, ya que es 2pi partido el periodo, que sale unos 10,17 radianes por segundo. De esta forma también podemos calcular la aceleración centrípeta que sufre su cuerpo al realizar la curva, que es de 3.772 metros por segundo al cuadrado. Bueno, pues las conclusiones a las que llegamos es que si os habéis fijado en la escena, al final sale un marcador donde nos indica el tiempo y la velocidad que recorre. El marcador indicaba que iba a 371 km/h. Que hemos visto que han calculado el tiempo, se han tomado el esfuerzo y que lo han hecho bien, pero si nos fijamos en la fisiología humana y en la anatomía, es imposible de que un cuerpo aguante la aceleración angular que llevaba el corredor. Porque se supone que nuestras articulaciones y nuestros huesos pueden soportar hasta 4 veces la gravedad. Pero si vemos, la aceleración que tenemos es mucho mayor. Porque si fuera una persona normal no aguantaría ese cambio tan brusco. Ahora vamos a ver un clip de la película de Amazing Spider-Man. La escena es la que hemos visto antes en el trabajo de nuestros compañeros, que intenta salvar un coche, salva un coche de
que cae en caída libre. Como podemos ver, hemos buscado el modelo del coche, que era un Mercedes, y hemos buscado las longitudes del coche. En total, la longitud que nos importa es la de aquí abajo, que si no lo veis es 5,24, bueno, 5,246 metros de longitud total del coche. Y hay una escena hay una escena en el clip en el que podemos ver en perspectiva el puente que estaría como por aquí, y el coche con la telaraña. Si hacemos una relación que hemos hecho pues, a base de líneas, la distancia entre el puente y el final del coche es de 4 veces el coche. ¿Eso por qué no se ve? Vale, ok. Es de 4 veces el coche. 5,24 por 4 son 20,98. Es decir, que la distancia final hemos tomado como sistema de referencia la altura inicial y positivo hacia abajo serían 20,98. Pues a partir de aquí y haciendo unas suposiciones que serían pues, que la aceleración de la gravedad es de 9,81 metros por segundo cuadrado, que la altura del puente son 65 metros, que es la altura real del puente porque es el puente de Brooklyn, y que el hilo, a pesar de ser Spiderman y que en realidad sí que tendría elasticidad, lo hemos tomado como un hilo sin masa propia y sin elasticidad. Hemos calculado con la ecuación de la caída libre despejando podemos tener el tiempo que tarda en caer, que es de 2 segundos, y con ese tiempo obtenemos la velocidad a la que cae, o sea, la velocidad a la que está cuando termina el recorrido. Con esa velocidad y con el tiempo podemos calcular la aceleración final del coche y la fuerza que tendrá que soportar Spiderman con el hilo cuando termina de caer el coche. Vale, entonces habría también que estudiar un poco el hilo. No todas las especies de arañas tienen las mismas propiedades el hilo que producen. Entonces, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la araña europea, como el peso que aguantaría un hilo de 0,004 nanómetros sería de 0,5 gramos. Pero sabemos que lo que aguantaría un hilo de las mismas dimensiones de acero sería 0,25. Y como consideramos que Spiderman tendría el hilo más fuerte que existe, hemos tenido en cuenta una hebra de hilo de araña de corteza de Darwin, que es la araña que tiene la tela más fuerte.
que sería 5 veces el acero. Por eso hemos podido calcular que una hebra de 0,004 nanómetros de corteza de Darwin aguantará 1,25 gramos. Con eso ya hemos calculado la tensión que aguantaría una hebra de corteza de Darwin y serían, pues, perfecto. Y ya con la fuerza que ejercería el coche, hemos podido ver cómo de gruesa tendría que ser el hilo de, bueno, la hebra de tela de araña para poder aguantar al coche, que además es bastante pequeña para lo que pesa el coche. Bueno, que en conclusión, sí consideramos que sería posible si las dimensiones de la hebra son las correctas. Y también se puede tener en cuenta que a lo mejor no es una hebra singular, sino un conjunto de hebras más finas, porque el Spiderman se ve siempre que no tiene una sola hebra, sino varias juntas. Y hasta aquí llega nuestro trabajo. Ya tenemos la bibliografía en la que justificamos dónde hemos sacado la información de que lo que aguanta distintas hebras de distintas arañas y también las consecuencias de la gravedad de los cambios de oxidación en el cuerpo humano. Y también todo eso teniendo en cuenta que el Spiderman, aparte de tener super fuerza, aparte de poder lanzarte a la araña, pues tiene super fuerza y no se le va a dislocar los brazos cuando aguante el coche, que también era un dato a tener en cuenta. Muchas gracias. Para ello, en la masa total del sistema, que son los 154 kilos que pesa la moto, más los 53 kilos que pesa el chico. Hacemos un total de 207 kilos. La velocidad, como se puede ver, son 154 km/h, que pasado el sistema internacional son 42,7 metros por segundo. El tiempo de frenado se puede contar fácilmente y son 4 segundos. Por lo tanto, la distancia recorrida se calcula como la velocidad por el tiempo y son 170,8 metros. Luego, la energía disipada es la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y por el cálculo pues, sale 188.710 julios. Y para calcular la fuerza de rozamiento, pues sabemos que está igual a la fuerza de rozamiento por la distancia recorrida, que a su vez es igual a la energía cinética. Entonces, despejando de la ecuación, sale que la fuerza de rozamiento es la energía cinética partido de la distancia recorrida. Y sale que tenemos una fuerza de rozamiento de 1104,86 newtons. Esto es en la película. Y luego, para calcular lo que sería la fuerza de rozamiento de las gomas de la rueda con el asfalto, pues me he ido a una tabla donde te pone el coeficiente de movimiento, que va en función de muchas cosas como la velocidad, si el pavimento está nuevo, si está usado, está húmedo y demás cosas. Entonces, para el asfalto, en este caso, tenemos un coeficiente de rozamiento de 0,55. Y para calcular la fuerza de rozamiento, pues tenemos que igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, que en este caso es el peso, es decir, la masa con la aceleración de la gravedad. Y haciendo los cálculos, pues tenemos que 1115,73 newtons. Entonces, comparando los dos valores, pues tenemos que es una física bastante buena. ¿Qué podemos decir de las anteriores?
la velocidad, el grado, etc. Bueno, lo que ha hecho ha sido lanzar una jabalina, ha hecho un movimiento parabólico, a ver cómo se pasa. Ha hecho un tiro parabólico que, como supongo que todos sabréis, ha recorrido eso. Vamos a suponer que son 100 metros lo que recorre. Este es el X y el X. Va a partir, como se inclina, vamos a suponer que la X inicial va a ser 0 y la Y inicial va a ser 0, ¿vale? ¿Qué más? El ángulo al inclinarse va a ser 45 grados aproximadamente. Y vamos a calcular la velocidad inicial, vamos a calcular la velocidad final, la altura que alcanza, para ver si es física buena o física mala. Las fórmulas que vamos a utilizar van a ser estas, fórmulas básicas de la física. Y, vale, pues estos son los cálculos. Primero vamos a calcular la velocidad inicial y la vamos a sustituir y nos sale que son 31,18 metros por segundo. Esta no me voy a parar en... son de espejo. Luego, la altura máxima que alcanza va a ser 25 metros. Como he dicho, lo que vamos a suponer va a ser que la Y0 y la Y0 van a ser 0, los 100 metros y los 45 grados, ¿vale? Y no sé qué más. Vale, pues son 25 metros de altura máxima, la velocidad que va a ser 31,18 y el tiempo que tarda en cargar el suelo, que van a ser 4,52 segundos. Concluimos que es una física buena porque si ponemos el vídeo y contamos más o menos los segundos que tarda son esos, así que ya está. Por mi parte. Vale, mi escena es una escena de la película de Cliffhanger, que es una caída libre. Vamos a comenzar con la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el FDI. Lo primero es que el cuerpo como que se deja caer, digamos, entonces la velocidad inicial sería 0 y la altura inicial yo la he tomado también como 0, por tanto esto sería así. Estando aquí lo positivo y aquí lo negativo. Y he puesto que el cuerpo cae más o menos por ahí. Hasta aquí. Que son unos 1224 metros que he buscado en internet de la montaña en la que está basada la película. Y contando el tiempo, obtenemos que la caída son unos 25 segundos, que no vemos cómo cae el cuerpo hasta el final, entonces a lo mejor puede ser incluso más. La aceleración sería igual a la constante universal de la gravedad,
positiva porque, como he puesto yo los F, y despejando en la ecuación que nos queda, obtenemos el tiempo que en realidad debería tardar cayendo esa distancia, que son unos 16 segundos. Por tanto, comparando con el otro tiempo, que son 25 segundos o más, sería una física mala. Bueno, en esta escena damos el principio de conservación del momento lineal que se ve cuando el objeto se sujeta así, que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0 por parte de las dos personas que lo hacen. Y a partir de la tercera ley de Newton, pues vemos que la fuerza que se ejerce eso por un lado debe ser igual, pero el signo contrario por el otro. Y luego, calculando el impulso de ambos cuerpos, que es la variación de P, que lo podemos despejar de M, por la velocidad final menos la velocidad inicial. La velocidad inicial suponemos que es 0, la velocidad final la suponemos de la ecuación de la cinética y obtenemos porque tiene un impulso de 1,7 kg metros por latido segundo. Y ya está. Bueno, mientras mis compañeras intentan arreglar eso, voy a presentar. Nosotras somos Isabel, Alba y Carmen. También hay otra compañera que no ha podido venir hoy, pero que se llama Dari y también ha hecho trabajo con nosotros. Nuestro trabajo se llama Física de película para adolescentes. ¿Por qué se llama para adolescentes? Porque hemos intentado llevar la física de clase a películas que muchas personas, bueno, casi todos los que estoy aquí creen que habéis visto en vuestra adolescencia. Por eso vamos a tomar 3 escenas, que vamos a explicarnos cada una, en las que aparece física y la vamos a analizar. Los objetivos de este, los objetivos de este trabajo son llevar la física de la clase a la película y también intentar ser más críticos cuando veamos una película en la que salga una escena de física. Y también, por supuesto, aprender a exponer en público y hacer más soltura, porque vamos a enfrentar nuestro trabajo durante toda la carrera. Bueno. Hemos visto. La primera en mi caso es la escena de Gris, de la famosísima película de Gris.
Pues como podéis haber visto en esta escena, Daisuko está haciendo una carrera junto con la otra banda del otro instituto que pelean por, digamos, el coche del otro. En una parte de la carrera, ambos coches se meten en una especie de cuesta o de peralte, en la cual hemos calculado cuál ha sido la velocidad máxima a la que podrían haber entrado en esta curva con esta inclinación. La inclinación ha sido de unos 33 grados más o menos y hemos supuesto un coeficiente de rozamiento de 0,25, entonces usando una serie de fórmulas de n por seno menos masa por gravedad igual a 0 y la de n por coseno menos masa por velocidad al cuadrado partido el radio, haciendo un despeje con la velocidad, hemos calculado la velocidad máxima que nos ha dado de unos 10,75 metros partido segundo, que pasándolo a kilómetros hora han sido unos 38,73 más o menos. Bueno, la siguiente película que hemos cogido es la de Crepúsculo. Que se ha quedado pillado. Y bueno, la escena hecha, que es un poco que supongo que todo el mundo la ha visto, la conoce, de nuestro vampiro inmortal Hércules, que es capaz de parar una furgoneta con su una mano. Y por supuesto nosotros vamos a estudiar esto que no tiene base física, por lo menos para las personas mortales. Para esto lo que hemos hecho es calcular la fuerza que ha tenido que soportar el hemo. Primero hemos tomado que más o menos creemos que la velocidad del coche, como va a pasar un poco de velocidad, creemos que son unos 30 km por hora, ya que para un parking, yo no tengo todavía el carnet, pero se supone que a unos 20 km. Y lo que tarda la escena son unos 5 segundos, entonces con eso hemos calculado la desaceleración que nos da ese valor. Con la desaceleración y la masa de la furgoneta, que es 2.800 kilogramos, que es más o menos lo que busca por internet una media, hemos calculado que Hércules debería haber soportado una fuerza de 4.674,8 newtons, que prácticamente eso para una persona normal es imposible. Entonces, suponemos una física mala para los mortales, pero como todavía no sabemos si los vampiros existen, pues no sabemos si es una física buena para ellos. Y la última pregunta. Ya, la primera escena que hemos hecho ha sido Carmen, pero por delante disparando una flecha a una manzana. Vale, hemos intentado calcular si era posible que a la distancia a la que estaba Camille se pudiera andar a la manzana. Entonces, para eso hemos hallado, o sea, sabiendo la altura a la que estaba la manzana, que era a 6 metros, hemos intentado calcular la velocidad a la que tendría que ir la flecha para poder dar a la manzana, que ha salido, que era 15,33 metros por segundo, y luego para calcular si le lleva la flecha a la manzana, ¿no? Hemos hecho la fórmula del alcance máximo para despejar si le daría, y como ha salido aproximadamente 24 metros, pues como ella está bastante más cerca de 20 metros de la manzana, pues evidentemente pues sí, ¿no? A impactar contra la manzana y la consideramos pues físicamente. Gracias. Este es el grupo 11. Bueno, buenos días. Hoy mi compañera y yo vamos a presentar nuestro trabajo de física de película
que consiste en que hemos cogido varias escenas de diferentes series y películas y vamos a explicar ciertos movimientos de manera física. Entonces voy a empezar yo primero con una escena de la que se avecina explicando un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tiene que darse cuenta de cuando ha llegado su momento. ¿Qué haces? Baja de ahí. Es un farol para llamar la atención, le falta cariño. ¡Adiós, hijo mío! ¡Enrique! ¡Abre la perra! ¿Qué? Ah, pues no. Era un farol, se ha tirado con dos cojones. Bueno, pues básicamente, como podemos ver, esta escena aparece un movimiento de caída libre, que en física se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Cogemos como el punto de referencia cero el ático por donde se tira Vicente Maroto desde el balcón, y bueno, entonces vemos los datos que primero la velocidad inicial será cero debido a que no se le aplica ninguna fuerza, se tira directamente y al final por la fuerza peso cogerá velocidad, que será la velocidad máxima que tendrá hasta llegar al suelo. Luego también sabemos que como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero es vertical, la aceleración será la misma que la gravedad. También suponemos que la masa será de unos 76 kilos, aunque en este caso no nos afecta para hacer ningún cálculo, debido a que la aceleración va independientemente del rozamiento y solo cambia si cambia la altura de la caída y si no hay rozamiento, y en este caso suponemos que no hay. Y luego, pues, el tiempo de la caída será sobre unos 2,70 segundos. Entonces, calculamos la velocidad por la que llegará al suelo con la ecuación de velocidad igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, y nos sale, sustituyendo los cálculos, de unos 26,48 metros segundo. Luego, averiguamos la altura del edificio donde cae, que sería el ático. Aquí pues lo hacemos con la fórmula de velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura, y sustituyendo los datos que tenemos nos da que el ático es bastante alto porque mide 36,74 metros, y la aceleración media, que la calculamos gracias a la fórmula de incremento de velocidad entre incremento de tiempo, y nos da 9,81 metros segundo al cuadrado, que ya lo suponíamos porque para confirmar que la aceleración era la que teníamos desde el principio. Y ya está, sigue mi compañera. Hola, me llamo Paquita y soy especialista en penaltis. En fallar penal. Bueno, como habéis podido ver, la pelota realiza un movimiento parabólico, y en física el movimiento parabólico es el movimiento que realiza un cuerpo siguiendo la trayectoria de una parábola. El movimiento parabólico es una composición de dos movimientos que serían en el eje X el MRU y en el eje Y el MRU. Hemos considerado que la pelota sale disparada con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y con un ángulo de 70 grados. Bueno, con los datos que hemos supuesto, hemos calculado la altura máxima que alcanza el balón. Entonces, necesitamos calcular primero la V sub 0x y la V sub 0y, que nos sale 6,84 metros segundo y 18,8 metros segundo. Entonces, ahora despejamos la ecuación, la I máxima. Entonces, como sabemos que V sub I es 0, pues nos sale 18 metros. Ahora vamos a calcular el tiempo quitando la pelota desde que el niño la lanza hasta que van a tocar el suelo. Como sabemos que tanto la altura inicial como la altura final es 0, la sustituimos y de ahí sacamos dos tiempos. El primer tiempo, que es 0, que es el tiempo del momento inicial, y el segundo, que nos sale 3,83 segundos, que es el tiempo que tarda la pelota desde que el niño la lanza hasta que vuelve a tocar el suelo.
y después calculamos la distancia horizontal recorrida que toca el suelo. Como ya sabemos, el piso cero es cero. Entonces, con los datos que hemos calculado antes, los sustituimos en la ecuación y nos sale una distancia de 26,2 metros. Ahora vamos a calcular la velocidad en el punto de altura máxima. La velocidad es igual a la velocidad en X, ya que como ya sabemos, la velocidad en Y en la altura máxima es 0, por lo que la velocidad es 6,84 metros por segundo. Y la aceleración en este punto pues, es igual a la gravedad para todo movimiento. Ahora vamos a analizar la última escena, que es la escena de Spider-Man 2, que era analizada donde tenemos a nuestro compañero, y vamos a ver. Vale, en esta escena lo primero que podemos observar es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y en este caso esa aceleración será el frenado del tren, por lo cual será en sentido contrario a la velocidad del tren ya llevaba anteriormente. También podemos ver la acción de la segunda ley de Newton cuando, por la fuerza que las telarañas ejercen para poder frenar el tren. La ley dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que este adquiere en su trayectoria. Vale, lo primero que... Lo primero que vamos a hacer es calcular la masa del tren, suponiendo que cada vagón pesa alrededor de unas 25 toneladas, la masa total del tren será unas 150 toneladas. Además, la velocidad de un tren de estas características suele ser de unos 250 km por hora, lo que vendrá a ser 69,44 km por segundo, y así podemos calcular la velocidad cinética, que nos daría un total de 3,6 por 10 elevado a 8 segundos.
considerando que tiene una aceleración muy resistente y el tiempo de frenado aproximadamente de unos 40 segundos, podemos calcular la aceleración que a través de la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo obtenemos un valor de menos 1,736 metros por segundo al cuadrado. Así corroboramos que al ser un valor negativo, la aceleración, o sea, el sentido de la aceleración que lleva el tren es el contrario al sentido de la velocidad del tren. Después, finalmente, podemos aplicar la segunda ley de Newton para calcular la fuerza que tienen que ejercer las telarañas para poder frenar el tren. A través de fuerza igual a masa por la aceleración, obtenemos un valor de 2,6 por 10 elevado a 5 newton. Y ya, fin el trabajo. Muchas gracias.